Hola, buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Víctor de Marcos. En este nuevo vídeo os voy a presentar los diferentes motores de la última época de Tecnitoys y de la época de Educa que tenía Scalestri. Los más usados, básicamente, ¿no? Luego hay motores específicos para ciertos modelos, pero bueno, los más utilizados son estos. Tenemos el RX41, un motor que llevaban, por ejemplo, el Opel Astra DTM, el Audi TT DTM y el Mercedes CLK DTM. Este motor nos daba 15.000 vueltas a 14,8 voltios, que es lo que normalmente da el transformador de Scalestri. Tenemos el mismo motor, pero con las patillas más grandes, que estos eran los usados en los motores que llevaban cuna basculante, que es el RX42, también de 15.000 vueltas a 14,8 voltios. Y luego tenemos los motores de rally, RX81, doble eje, doble piñón, patillas cortas, ya que no necesitaba porque no llevaba cuna basculante. También lo mismo de 15.000 vueltas. De ahí pasamos a los motores B. Son los mismos motores con la última letra después del 41, 42 y 81, B. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estos motores los sacaron en fascículos de Altaya, empezaron a sacarlos y luego ya los metieron de serie, o creo que no llegaron a venderse sueltos, pero no lo podría asegurar. Son prácticamente similares, pero en vez de darnos 15.000 vueltas, nos da 19.000 vueltas, también a 14,8 voltios, tanto en el RX41B como en el RX42B y el RX81B. 19.000 vueltas cada uno. Pasaríamos ya a los motores de la serie Pro. La serie Pro siempre ha contado con varios motores, pero bueno, de los últimos más o menos están con tracción trasera el ProSpeed, que nos daba 22.000 vueltas a 14,8 voltios, y el ProDouble Rally, que daba también lo mismo, 22.000 vueltas a 14,8 voltios. Son motores que ya están bastante bien para casa. Tener en cuenta que todas las revoluciones que estoy diciendo van a 14,8 voltios. Si lo pasaríamos a 12 voltios, que es lo que suelo usar yo en mi circuito, ya no nos darían estas vueltas, claro, por supuesto. El ProSpeed calcular que serían unos 18.000 RPM, vueltas, lo mismo que el ProDouble Rally. Luego sacaron otro motor, este con patillas, era para la cuna basculante, lo sacaron, creo recordar, el primer modelo que lo trajo, creo también que el único, luego lo vendieron suelto, fue el Porsche 911 del Club Scalestri del 2008. Es el RX42E. Este motor nos da 25.000 voltas a 14,8, como siempre. Es un motor que no está nada mal. Cuando se vendía solo, creo que se llamaba RX4H, me suena. Es un motor que ya, vamos a decir, que se puede usar en un circuito un poco majo. Decir que estos motores tienen la cuna para RX. Aquí necesitaríamos un acoplador si queremos poner un motor de caja larga, de los estándar que se usan por todas las marcas, salvo Scalestri. Ahora pasaríamos a la última época, la época Educa. No sabemos lo que va a pasar a partir de ahora, si seguirán con estos motores o los volverán a cambiar.
los motores denominados RK. Tenemos el RK42 y RK91. Estos motores tienen la peculiaridad de que nos dan 22.000 vueltas. Por supuesto, como siempre, a 14,8. Son unos motores que van bien, a mí me gustan. Estiran bastante, tienen freno. En general todos los Scalextric, ¿eh? Y tiene la particularidad, los motores tipo RK, que en su cuna entra un motor de caja larga. No tendríamos que ponerle ningún tipo de soporte, como habéis visto y os he enseñado en mi vídeo del Mercedes CQP de Scalextric DTM, ¿no? Después de esta explicación, quisiera simplemente a poneros una breve explicación de cómo rodar un motor sin la transmisión, o sea, solo el motor. Ya os dije cómo se rodaba el motor con la transmisión. Y ahora os voy a decir cómo se rueda solamente el motor, es fácil. Y además no necesitáis placa de rodaje para poner todo el coche y nada, simplemente con tenerlo sujeto en un sitio nos valdría. Y así no necesitaríais compraros una placa con la que se pueda rodar, simplemente con compraros una placa, que venden muchísimas, de varias marcas, con comprar una placa para reglajes, os valdría. Aquí podéis ver una foto de una placa de las que se venden en cualquier tienda de slot para arreglar nuestros coches, para que tenga la altura a la pista adecuada del chasis, para que se vea que está todo perfectamente liso, el chasis, los ejes, todo bien ajustado. Bueno, pues aquí tenemos un motor, lo agarramos simplemente a una tablilla con una goma, a lo que queramos, a cualquier cosa, para que no se mueva, que sea algo que no tenga brillo, porque si lo agarramos a un plástico se desliza. En una madera, por ejemplo, quedaría muchísimo mejor. Lo agarramos con una goma, tenemos aquí nuestro transformador, como siempre, aceite, en el eje del motor, que penetre un poquito. Bien, y ahora ponemos las pinzas. Importante, tenemos un chasis, comprobamos, tiene que ir así, para que el coche ande hacia adelante, el motor tiene que girar en aquella dirección. Pues vamos allá. Cogemos con nuestras pinzas que nos hicimos en vídeos anteriores y ahí lo tenemos. 3 voltios. Esto es igual que antes, 3 voltios durante 40 minutos. ...4,5 voltios durante 20 minutos... ...6 voltios durante 10 minutos... ...7,5 voltios durante 5 minutos... ...9 voltios durante 3 minutos... ...y ya pasaríamos al último, que sería 12 voltios durante 1 minuto. Fijaros que el motor se ha movido un poco. Si lo tendríamos sobre un plástico, se habría ido. Y con esto ya tendríamos rodado nuestro motor. Simplemente, así de sencillo. Se puede hacer de las dos formas. Tanto el coche, con transmisión, motor y transmisión, como el motor. Las coronas de competición y piñones de competición no necesitan ser rodados. Bueno, y con esta pequeña explicación termina este vídeo. Espero que os haya gustado
y que sigáis viendo mi canal. Hasta la próxima.